En Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 al 31, relata un poco la historia de la tierra. Pero en Génesis, en Apocalipsis 12:9, nos relata otra cosa. Y el tema de esta lección es el origen del conflicto en el cielo. El origen del conflicto del cielo. Esto no significa que tenemos información de última hora o información profunda, información completa, concreta. No, no tenemos suficiente información. Es muy poca la información que tenemos sobre la creación de la tierra. Es muy poca la información que tenemos sobre Adán y Eva. Es muy poca información lo que tenemos, lo que pasó en el cielo. Se usarán textos que provee la Biblia lo que pasó en el cielo, pero no a cabalidad. Pero yo estoy seguro que si nosotros logramos la vida eterna y llegamos y ganamos el paraíso, entonces el Señor Jesús nos explicará cuando estemos en el paraíso. Si es que nosotros somos, si es que nos calificamos y nos califican para ir al paraíso. En Apocalipsis 12:9 dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a leer otro texto más, otros dos textos más que están en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, perdón. En otras palabras, aquí está su libre albedrío, la libertad. Dios le puso el árbol, entre el árbol y el bien y el mal era o es el libre albedrío. Usted no es un robot. Usted no puede culpar a Dios, no tiene derecho de culpar a Dios de los problemas que tiene, de los problemas que padece, de los problemas que le vienen encima, que nos vienen encima, porque esto es por igual. No podemos culpar a Dios, por la sencilla razón de que Dios nos dio libre albedrío para escoger el bien o el mal. Siempre Dios resguarda, guarda, protege a sus hijos. No les faltará nada. En Génesis 2:17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Pero bueno, esto es solamente parte de la historia. Lamentablemente, nuestros padres fallaron y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias. Entonces, el nombre de la lección era El origen del conflicto en el cielo. Vamos a leer algo otros textos, porque creo que es mejor leerles más palabra de Dios, pero pongan atención, porque no voy a dar mucha explicación por el tiempo. Vamos a, vamos a ver lo que dice Éxodo 25:19 al 20. Harás pues un querubín
en un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Esto no queda mucho tiempo explicar, pero estos querubines era parte del sacrificio de animales, las leyes ceremoniales, las ceremonias y los ritos que se llevaban a cabo para el perdón de los pecados del pueblo de Israel en ataños, en aquellos tiempos. Y estos querubines, eso es parte, no es todo, pero eso es parte del gran sacrificio que se hacía a través de los corderos representando al Señor Jesús. Según este pasaje, el origen del mal, o sea, lo que habíamos leído antes, según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada hermosura, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Vamos a leer un texto aquí que se refiere a Satanás, el buen ángel, en aquellos tiempos. Dice así, en Ezequiel 28, 12 al 13 dice, Hijo del hombre, levanta y adecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire todo lo que Dios hizo. En la creación de Satanás, que no era Satanás en ese entonces, era un querubín, se prepararon, hasta música hubo. Lea bien el texto usted conmigo. Se encuentra en Ezequiel 28, 12 al 19. Por si digo algo y usted dice, no, no es cierto. Vuelve a leer eso. Según este pasaje, el origen del mal del conflicto cósmico comenzó en el cielo. Según Isaías 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo completamente lo que complementa lo que vimos en Ezequiel 28, donde se dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. La expresión hebrea traducida como trato comercial en Ezequiel 28:16 también significa calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. ¿Cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto? ¿Cómo entendemos nosotros? ¿Qué entiende usted por perfección? Que Lucifer, Satanás, el diablo, era perfecto, era hermoso, tenía libre albedrío.
no lo manejaban como un robot, no estaba programado para el diario vivir, él estaba libre, él tenía libertad, tenía las opciones, tenía las decisiones, tenía inteligencia, conocimiento, tenía todas las cualidades de un ser inmaculado, perfecto, inteligente, superdotado, superdotado. Y cuando fue criado, fue recibido con música, con tamboriles, dice la palabra de Dios. Imagínense, no se olviden que el título es El origen del conflicto en el cielo, y no hay muchos textos como para describir totalmente la creación exactamente de Satanás. Muy poco, lo básico, nomás para tener una idea, pero vamos a leer este comentario de la señora White. Tal vez ella tiene otro punto de vista diferente, bíblico, y leamos lo que dice sobre el tema, el origen del conflicto en el cielo, el origen del conflicto en el cielo. Dice ella, dice esto: el pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado, en honor y gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubría el propiciatorio santo y sin mácula, sin mácula. Así dice Jehová el Señor: tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura en el Edén. Jardín de Dios estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Se encuentra en Ezequiel 28:12 al 15. Mucho cuidado con el comentario, porque el comentario está sustentado por texto bíblico. Y la frase se encuentra en El conflicto de los siglos, página 484, 485. Lucifer habría podido conseguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Ezequiel 28:17. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación, hasta puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste: al cielo subiré sobre las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, me sentaré en el monte de asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes, será semejante al Altísimo. Y esto se encuentra en Ezequiel 28:6. Ezequiel 28:6, Isaías 14:13, Isaías 14:13 y 14. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Esta frase se encuentra en El conflicto de los siglos, página 485.
Lo que significa la desobediencia se echa a ver en la historia de Satanás, que por causa de ella fue expulsado del cielo. Los mayores talentos y dones para elevados que se podían otorgar a un ser criado se le concediera a Lucifer, el querubín cubridor. Antes de su caída era un ser glorioso que ocupaba un puesto próximo al de Cristo, pero trató de ser igual a Dios y acarrió sobre sí mismo una ruina inexorable. Frente a esta lección ocultémonos en Cristo. Él es la fuente de toda sabiduría, toda inteligencia y todo poder. Veamos en la cruz de Cristo la única garantía de nuestra salvación. Considerémonos al Salvador que dio su vida por nosotros para no podamos ser cristianos, para que podamos ser cristianos. Los que luchan por vivir una vida cristiana están combatiendo contra las mentiras del diablo. ¿Podemos dudar acerca del resultado de este conflicto? Dios vive, Dios reina y cada día hace milagros. Esta frase se encuentra en el libro Cada día con Dios, página 285. Queridos amigos, gracias por venir al canal, gracias por visitar, gracias por escuchar. Si alguna pregunta, alguna duda, si algo dije que no está bien, por favor, deje su comentario y yo responderé. Hasta pronto.